Nos presentamos, mi nombre es Stephanie Rodríguez Villamil y el nombre de mi compañero es Jason Armando Agudelo Barrera, quienes iniciamos una investigación y a continuación se las vamos a socializar. El nombre de la investigación son factores protectores en la dinámica familiar a partir de las pautas de crianza en primera infancia con madres de un alto y bajo nivel de escolaridad ejercidos en su crianza con hijos en la primera infancia de 0 a 3 años. Bueno, inicialmente pues vamos a mostrarles cuál es nuestro problema de investigación. Como toda investigación surge a raíz de unas necesidades de la población y de unas observaciones constantes de nosotros como docentes, en la que vemos algunos riesgos en esas formas de corrección con los niños y las niñas. Entonces lo vamos a socializar. Bueno. Los factores protectores, como todos sabemos, son fortalezas que sostienen a las familias. Por lo tanto, las infancias que se están gestando en la actualidad deben ser acompañadas y guiadas por esos adultos. Sin embargo, se evidencia como una falencia en esas acciones u correcciones que se toman en el momento de solucionar un problema, un estallido emocional de los niños y las niñas. También se puede, bueno, a raíz de los problemas de la investigación, pues lógicamente que se arrojan un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general, pues, es identificar la percepción de las madres y cuidadoras que tienen un bajo y alto nivel de escolaridad sobre la importancia de construir factores protectores a través de la crianza respetuosa ejercida en sus dinámicas familiares con hijos en primera infancia de 0 a 3 años de vida de una institución educativa en la ciudad de Bogotá durante el año del 2022. Después de leer el objetivo general, pues lógicamente vemos que nuestro objetivo primordial es tener la percepción de las madres cuidadoras que tienen un bajo nivel de escolaridad. Como es un objetivo general, nacen 3 objetivos específicos. El primero es explorar el estado de arte, recopilación del marco teórico sobre la información acerca de dinámicas familiares, crianza respetuosa, factores protectores o infancia de 0 a 3 años de vida. Otro segundo objetivo específico es la elaboración de una entrevista semiestructurada para identificar la percepción sobre factores protectores, dinámicas familiares y crianzas respetuosas que tienen las madres y cuidadoras de bajo o alto nivel de escolaridad para su crianza. Como último objetivo específico, tenemos que definir cuáles son las dinámicas familiares ejercidas por madres y cuidadores de bajo y alto nivel de escolaridad para crianza que promueven los factores protectores de la infancia. Eso es como el objetivo general y los 3 objetivos específicos de nuestra investigación que nacen a raíz de una problemática como tal que es de nuestra investigación. Así es. Asimismo, tenemos una justificación y es recopilar de dónde surgen y a raíz de qué pueden surgir estas problemáticas. Es importante tener y analizar el papel de la mujer en los procesos de gestación. ¿Cuál es su proceso de gestación? ¿En qué etapa se encuentra? Es decir, en la edad. ¿Cuándo se tomó la decisión? Si fue, digamos, planeado este embarazo o, digamos, por diferentes situaciones fue que lo tuvo. Es importante tener en cuenta que el rol de la mujer es supremamente importante en este aspecto y que escuchar su sentir es demasiado importante para realizar esta investigación. Las familias que acompañan esos procesos de gestación también hacen parte de ese rol en el que la madre puede sentirse acompañada, protegida o por el contrario puede sentirse abandonada y esto también influye a que sus reacciones cuando el niño crece, cuando el niño nace, pues tengan influencia. Es importante tener en cuenta esa percepción que tienen las madres y o cuidadores sobre qué son los niños y las niñas, sobre la concepción de niño y niña, más allá de saber que son nuestros hijos, qué derechos tienen, reconocer su voz, hacerlos visibles ante la sociedad y entender la correlación entre la formación educativa y los procesos de crianza, ser coequiperos en este aspecto, tener en cuenta que la escuela es importante, escucharlos es importante y las familias acompañar estos procesos es también importante. Bueno, como marco teórico tenemos 3
autores que nos hacen referencia en nuestro proyecto de investigación, que una es Bronfenbrenner en 1979, habla sobre la teoría ecológica, que tiene que ver mucho lo del estudio sociocultural a raíz de las familias. Otro autor que hablamos, que es Bertrand Pitt, que en 1968 habla de teoría general de sistemas. Los sistemas son lo primordial, es como la base primordial de lo que debe tener la familia sujeto. Por ejemplo, damos la importancia de que el primer factor primordial es la familia, como primer factor primario. Ya el secundario son las otras bases que debe tener las personas, por ejemplo, sea la nana, sea la niñera, sea eso. Y eso hace que involucre el comportamiento. Y ya lo que es el terciario ya es el contexto social a que se mide la persona como tal. En este caso, pues las madres gestantes. Y por último tenemos a Palacios, que en 1998 habla de la familia, habla de un tema muy importante, la importancia que debe tener la familia, el rol que debe tener la familia para todo lo que tiene que ver en la vida de uno, de la persona, y más cuando son madres gestantes y deben tener un apoyo mutuo o una base que las pueda guiar como tal para las futuras generaciones como tal. Bueno, en nuestro marco metodológico, el diseño que se escogió para la elaboración de esta investigación fue el fenomenológico descriptivo. Este tipo de estudio permite conocer las experiencias individuales subjetivas de los participantes y el descriptivo permite definir y describir el objeto del estudio. El enfoque fenomenológico interpreta la construcción constante de los sujetos como entienden al mundo, como son capaces de modificarlo y darle significado. Y ya nosotros como investigadores modificamos lo que se estudia y escuchamos esos sentires. El estudio descriptivo tiene como objetivo analizar e interpretar la naturaleza, la composición y los procesos de los fenómenos. Asimismo, describir sobre cómo una persona, grupo o cosa funciona en el presente o estudia el comportamiento de estructura de los fenómenos utilizando criterios sistemáticos según Guevara. Es importante Dice, es importante también hablar del marco metodológico, pues ya sabemos que el sujeto de manera directa, ya sabemos cuál es la población, las madres gestantes que tienen pues, niños de 0 a 3 años, y las muestras que arroja, pues eso ya es a favor de la manera indirecta, que ya es una institución de Bogotá que puede servir más adelante para hacer aún más estudios sobre algunas entidades gubernamentales. Cuando hablamos del marco metodológico, pues son madres de infantes de 0 a 3 años que pertenecen a una institución de Bogotá, que son criterio de inclusión y criterio de exclusión. Cuando hablamos de criterio de inclusión es que toca arrojar una base como tal y acoplarlas y traerlas acá para más adelante tener desarrollos definidos de inclusión. Y criterios de exclusión, pues lógicamente que también. Ya tenemos la población como objeto de estudio y tenemos una muestra que arroja a través de por medio de unas entrevistas. Así es, compañero. Es importante contarles que con esta entrevista tuvimos un instrumento, el cual fue la entrevista, y la ejecutamos con las familias. Les preguntamos a esas madres a través de una conversación mutua y escuchándolas. Fue una entrevista semiestructurada en la que a través del diálogo podíamos realizar diversas preguntas y en las que las familias nos fueron contando cuáles eran esos sentires, cuáles eran sus acciones de corrección, si durante su gestación tuvo algo que ver o si por el contrario son bases que traen ya desde la infancia. Por lo cual nos arrojan algunos resultados, ¿sí? ¿Qué tuvimos en cuenta en esta investigación? El rango de edades de los embarazos, ¿sí? ¿Cuáles eran las edades? Entonces estábamos entre los 17 y los 37 años de edad, como ustedes pueden observar. Esas familias nos cuentan también si desde sus raíces o desde su familia vienen con este tipo de embarazos, es decir, embarazos o preadolescentes o por el contrario, la adultez. También nos contaban, digamos, cómo a raíz del paso del tiempo la sociedad nos ha podido
mostrar el camino de que los embarazos, pues siendo adolescentes, son un poco de alto riesgo, adicional el tema de la pobreza influye, por lo cual esa percepción de las madres nos dice sí, hemos cambiado nuestras dinámicas, hemos podido fortalecernos en manera educativa, lo cual nos ha permitido ofrecerle a nuestros hijos y nuestras hijas un hogar diferente, porque tenemos un sustento, tenemos un trabajo seguro con el cual los podemos acompañar, guiar y sostenerlos. Es importante reconocer también esas semanas de gestación, durante qué semanas nacieron nuestros niños y nuestras niñas, los hijos y las hijas de estas madres, y pues como pueden observar, estaban sobre la semana 38, una semana muy buena, según lo que informa la medicina, y es que están en una semana plena para nacer. Ahí vemos los resultados también, estudio trabaja, la mayoría pues ahí vemos que el porcentaje trabaja, lógicamente la mayoría son cabezas de hogar, otros tienen que dejar su hijo a su mamá o algo por pues el núcleo familiar que deben tener. Vemos también acá el grado de escolaridad, vemos que prácticamente la mayoría son bachilleres, y no alcanzan a tener una carrera profesional. Eso hace que pues sea más complicado la crianza de sus hijos al no tener pues lógicamente un apoyo económico o un contexto social más definido, tener un mes. También asimismo, les preguntamos sobre esas personas que hacían parte del proceso de crianza y acompañamiento, por lo que nos arroja un porcentaje alto, si es el papá o los hermanos. El rol del padre en este proceso es fundamental para acompañar, para guiar y para ser un sostén como tal de la familia. Las madres nos informaban pues que gracias a algunas opciones que tienen la posibilidad de dejarlo con personas como papá y abuelos, algo que es para ellas es un aspecto muy seguro porque les permite desempeñarse laboralmente sin estar pensando quién está con sus hijos. Sin embargo, no todas corren con esa misma suerte y hay un porcentaje en las que tienen que dejarlo con otro tipo de instituciones o personas ajenas al núcleo familiar. Es importante también aquí tener unas conclusiones, traer a través de ese diálogo, de esa entrevista y de esos resultados, sacar unas conclusiones de cómo nos fue nuestra investigación, de cuáles fueron esos resultados y si impactamos o no, si esta investigación, como digamos que nuestra meta es hacer parte de esa solución, de ese contexto. Bueno, aquí nos cuentan que las madres de corta edad inciden de manera negativa las pautas de crianza. ¿Por qué? Porque no cuentan con una capacidad suficiente, según lo que ellas nos manifestaban, para corregir y se encontraban en un momento como de angustia, de susto, porque pues eran madres adolescentes y tenían que buscar otro tipo de rol y buscar quién le cuidara a sus hijos, pues hacía que de alguna otra manera se afectara. y también en ese caso la mayoría no tenía como esa, al ser menores de edad, no tenían como mayores de edad no tenían ese apoyo mutuo de los padres de familia o del papá como tal. Entonces siempre era más conveniente con ese lado. En ese aumento progresivo en la edad en la que las mujeres tienen a sus hijos, tiene un aspecto positivo y es que se encuentran mayor preparadas. ¿Por qué? Porque busca en alguna medida ese bienestar antes de llegar a la gestación y poder tener sus hijos. Cuando ya los tienen acciones un poco más respetuosas a la hora de criar, a la hora de corregir y a la hora de escuchar cuando nuestros niños y nuestras niñas se encuentran en un estallido emocional. Teníamos preguntas sobre usted qué hace cuando su hijo y su hija llora o hace las llamadas pataletas. Y las familias nos comentaban también que ahora, en la actualidad, y gracias a muchísimas plataformas digitales, los canales de televisión o inclusive el diálogo constante entre las instituciones educativas, podían tener acciones correctivas un poco más respetuosas. Sin embargo, nos encontramos aún en ese proceso de que sean así, completamente respetuosas,
reconociendo pues que nuestros niños y nuestras niñas cuando lloran es por alguna necesidad, ¿sí? Y no están en la capacidad de sostener pues ese llanto o esa pataleta, como nosotros lo llamamos. También toca algo para aportar ahí dentro de las conclusiones. Ahí, pues en parte hay una preocupación académica por parte de las mujeres en cuestión de que la mayoría les toca, son bachilleres y no siguen sus estudios de pregrado ni algún técnico ni como tal, debido a las circunstancias que pues lógicamente ha arrojado la investigación. Eso no quiere decir pues que no tengan la oportunidad de estudiar, sino que por el tiempo hace que no tengan suficiente tiempo para desarrollar sus estudios de pregrado y prepararse más para darle un mejor bienestar a sus hijos. Es importante también aquí, y es que el padre, a pesar de que cuida o acompaña ese proceso de cuidado de nuestros niños y nuestras niñas, no tiene ese apoyo para la madre en el proceso de crianza. Es decir, esperan que la madre solucione de manera oportuna ese estallido emocional, espera que la madre sea quien corrija, o cuando la madre desea tener un proceso de corrección respetuoso, el padre no aporta en esa idea, es decir, nunca están, no son coequiperos entre ellos, no se colaboran, sino que cada uno tiene un tipo de corrección diferente, lo que afecta para quienes quieren tener esa crianza respetuosa dentro del hogar. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Ese es nuestro proyecto de investigación. Agradecemos a todos, que tengan un feliz día.